pues le caben preguntas de por qué hay normas específicas, por ejemplo, para el sector de la minería y la explotación de recursos naturales, ¿cierto? Porque no hay uno, por ejemplo, para el sector cafetero o para el sector floricultor, ¿cierto? Pues se preguntaría uno, aunque sí hay normas específicas, por ejemplo, para el tema de la agricultura, ¿cierto? De los activos biológicos como la NIC 41, pero son muy genéricas, mientras que, por ejemplo, sectores como el de los petróleos sí tienen una norma exclusiva para ellos, ¿sí? Entonces, se hace la identificación de las normas, se estudian las exigencias contables, se consulta con el SAC, es decir, con el Comité Asesor de Normas, y se forma un grupo asesor. A partir de allí se generan los documentos de discusión. Esos documentos de discusión son públicos, es decir, que nosotros podríamos entrar a la página del IASBI y discutir esos documentos antes de que sean emitidas las normas, es decir, por qué estamos de acuerdo o por qué no estamos de acuerdo, qué cambios deberían tener esos documentos. Incluso el IASBI hace procesos de discusión a través de foros o de reuniones como esta, en donde se sientan expertos a revisar el proceso normativo en que va, ¿sí? Y uno podría participar de esos procesos en directo a través del servicio de streaming que tiene esa página. Bien, a partir de allí, entonces se genera un proyecto de norma y se da la publicación de los fundamentos para las discusiones. Se hace la consideración de los comentarios que se reciben, se lleva a consideración de la conveniencia de una sesión pública, si es necesario o no, se aprueba la norma y se publica esa norma, ¿sí? Es un proceso que por lo general lleva periodos de entre 1 y 2 años. Por ejemplo, la revisión del marco conceptual es un proceso. El marco conceptual de estas normas está vigente desde 1989 y viene en revisión más o menos desde la creación del IASBI y hasta el 2010 apenas van en la segunda etapa de revisión, ¿sí? Todavía se está revisando el marco conceptual actualmente. Y básicamente, por ejemplo, para la emisión de una interpretación, el proceso es básicamente el mismo, pues con la diferencia de que una interpretación puede ser derivada, por ejemplo, de una consulta por parte de un país o por parte de una empresa de gran envergadura que tenga inquietudes sobre cómo se va a aplicar una norma. Bien. En cuanto a los procesos que se pueden derivar, por ejemplo, del IASBI, está el tema de las votaciones para aprobar las normas, el desarrollo del foro, la formación de mayorías para votar o para participar dentro de los procesos reguladores, todo el tema de la generación de las normas y los proyectos o de las interpretaciones, de cómo se abren esas sesiones para el público, cuáles son los periodos que se determinan para la recepción de los comentarios y todo el tema de las publicaciones de normas e interpretaciones y cómo se hace para coordinar esto con los diferentes procesos nacionales de adopción que se puedan tener a nivel de los diferentes países. ¿Cómo se puede participar desde lo individual o desde lo empresarial? Hay una opción que es, por ejemplo, a partir de opiniones como miembro del SAC, pero pues para eso tendría uno que ser invitado a ser parte del Consejo Asesor de Normas. En su gran mayoría, el IASBI invita a reconocidos profesionales de diferentes países a participar de esos consejos asesores de normas. En el caso de nuestro país, tengo entendido que hay personas como el profesor Samuel Alberto Mantilla que participa dentro de los procesos de traducción y dentro del proceso de asesoramiento del IASBI, y hay, se me da el nombre de esta persona, pero es el líder para Latinoamérica de los procesos de adopción de normas internacionales de información financiera, el KPMG, no recuerdo el nombre. Nosotros también podríamos participar, por ejemplo, a través de grupos asesores, enviando problemas al comité de interpretaciones, enviando opiniones o comentarios a los documentos de discusión, enviando comentarios a los proyectos de normas o participando en audiencias públicas. El último dice participación en pruebas de campo, pero pues este es el que menos he visto. Eso pasa como la encuesta del DANE, como las encuestas para los televidentes, que uno no sabe ni a quién llaman ni a quién le ponen el medidor en la casa, ¿cierto? Pero de que se hace, se hace. Bien. En el tema de la convergencia de las normas de contabilidad, básicamente está algo de lo que yo les mencionaba, que el proceso real de convergencia se presenta entre el FASBI y el IASBI. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que el FASBI viene por un camino trabajando con
la emisión de los US GAAP. Mientras que el YASB viene por otro camino, haciendo la emisión de las NIF. ¿Sí? Y a partir del año 2001, entonces ellos deciden converger y trabajar mancomunadamente para emitir un cuerpo único que tiende a trabajar las normas internacionales de información financiera. Sin embargo, también nosotros podríamos ver que los Estados Unidos han sido un poco más renuentes a adoptar este proceso normativo. Es decir, que no han sido tan abiertos a que les cambien las reglas de juego, porque pues, como nosotros sabemos, ellos son líderes en el tema de los mercados de valores a nivel internacional. Bien, este es uno de los objetivos que es más deseable, en el sentido de que si tenemos un único cuerpo normativo, ¿cierto? Las entidades que cotizan, por ejemplo, en los mercados de valores en los Estados Unidos, no tendrían que pasar de las normas colombianas a los US GAAP, y si quieren comercializar con Europa, entonces también tendrían que cambiar a NIF, ¿cierto? Sino que al estar todos bajo NIF, pues solamente se tendría que preparar y presentar un cuerpo de estados financieros para todos los mercados a nivel internacional. Entonces esa es una de las grandes ventajas. El acuerdo inicial que se da entre el IARB y el FALCI es el acuerdo que se da en la ciudad de Norwalk, en el estado de California, en los Estados Unidos, ¿sí? En donde pues básicamente las dos entidades llegan al acuerdo de que van a empezar a trabajar en esos procesos de convergencia. Lo que yo les decía, ya en el año 2011 se logró el primer gran resultado al emitir la NIF 9, que habla sobre instrumentos financieros, la NIF 10, que habla sobre consolidación de estados financieros, la 11, que habla de acuerdos conjuntos, la NIF 12, que habla sobre las revelaciones o las notas a los estados financieros que se deben presentar sobre inversiones en asociadas, y la NIF 13, que habla sobre la valoración a valor razonable. Esa es una de las normas más importantes que nosotros deberíamos estudiar, esa NIF 13, en el sentido de que es el primer cuerpo normativo que habla realmente de cómo se debe hacer el reconocimiento y la medición, teniendo en cuenta eso del valor razonable, que es un nuevo concepto en la dinámica de medición que nosotros debemos trabajar. Bien, ya un poco más adelante vamos a hablar un poco acerca de ese valor razonable. ¿Qué son las NIF? Pues básicamente las NIF son normas de valoración y presentación contable, ¿sí? Entonces, pues estas tienen una particularidad, y es que, digamos, nosotros en el decreto 2649 pues tenemos un cuerpo normativo, ¿cierto?, que involucra tanto el marco conceptual, ¿cierto?, y en ese marco conceptual pues, encontramos nosotros cuáles son los objetivos de la información contable, cuáles son las cualidades de la información contable, cuáles son las normas básicas de esa información contable, cuáles son las normas técnicas que desarrollan esas normas básicas, y que esas normas básicas pues me van a ayudar a cumplir con las cualidades, y esas cualidades me van a ayudar a cumplir con los objetivos, ¿cierto? Y esas normas técnicas que nosotros tenemos allí, ¿cierto?, nos indican para cada uno de los renglones del balance o de los estados financieros qué debemos hacer y cuáles métodos podemos utilizar, ¿cierto? Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a eso. Y adicionalmente, ¿cierto?, está el otro decreto que es el 2650, que adicionalmente nos dice, oiga, vean, en este numerito usted puede meter estas cosas, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a la descripción y a la dinámica de las cuentas, y allí nos dicen, usted debe evitar esta cuenta cuando haga esto, o debe acreditarla cuando haga esto. Estas normas ya no traen eso, ¿sí? De hecho, en muy pocas partes de estas normas insinúan que se lleve la contabilidad por partida doble, es decir, que ni siquiera lo mencionan, ¿sí? Entonces ni siquiera dicen, oye, usted tiene que llevar contabilidad por partida, no lo dicen, ¿sí? Entonces uno podría pensar, ¿cierto?, que bajo este cuerpo normativo se podrían utilizar otros métodos de registro diferentes a la partida doble, por ejemplo la contabilidad matricial, la contabilidad sagital, ¿cierto? Sobre todo creería yo que para los que trabajan el tema del desarrollo de software, el tema de la contabilidad matricial podría ser algo muy importante. De hecho, por ejemplo, no trabajan tampoco el tema de un plan de cuentas, ¿sí? Entonces no sugieren un plan de cuentas para las empresas, ¿sí? De hecho, lo único que menciona, por ejemplo, la NIF 1 y la NIF 1 es que las empresas deberían presentar estados financieros en formatos estandarizados dependiendo del sector de la economía en el cual trabaje cada una de las empresas. Es básicamente lo que ocurre a nivel nacional, ¿cierto? Nosotros no tenemos un único plan de cuentas, sino que tenemos alrededor de 19, ¿cierto? Entonces cada sector empresarial o cada sector industrial decide cuál es el plan de cuentas que va a manejar. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, por ejemplo, para la comparabilidad, ¿sí?
la alta heterogeneidad de los planes de cuentas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el sector cooperativo específicamente hay un plan de cuentas especial, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta que bajo este esquema normativo, pues la idea es ir unificando esos planes de cuentas. Sin embargo, yo creería que dada la mentalidad que nosotros tenemos, pues nosotros vamos a esperar que una vez entremos en el proceso de adopción también nos digan, oiga, ¿cuál es el plan de cuentas que va a manejar? No sé si les pasó, por ejemplo, con el tema que estaban trabajando del CRE, que al principio en dónde lo registro, cuál es la subcuenta en la que lo voy a manejar, o eso estaba completamente claro, ¿sí? A veces surgen ese tipo de preguntas porque a nosotros nos gustan que nos digan con claridad en dónde tenemos que registrar y cómo lo tenemos que hacer, nuestras regulaciones de ese estilo. Estas reglas son mucho más amplias, ¿sí? En el sentido de que dejan mucho a la interpretación del profesional que está trabajando con este cuerpo normativo, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, el tema de las decisiones que debe tomar la gerencia y las decisiones que debe tomar el contador público, que debe hacer parte de esa gerencia, pues es muy importante, ¿sí? Es decir, que la figura del contador público, por eso es que es importante pensar en esa estratificación que yo les decía, en qué nivel de contador público quiero estar yo, ¿cierto? El nivel del contador público que le va a hablar a la alta gerencia pues va a estar entre el 2 y el 3, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí es importante que se piense, por ejemplo, en cómo se van a generar las políticas contables y cómo se van a hacer los desarrollos de la contabilidad al interior de las organizaciones. Bien, estas normas, pues como ya les venía diciendo, datan más o menos de la década de los 70, ¿cierto? Y están emitidas por un organismo independiente sin finalidad lucrativa que es el IAYA, ¿cierto? Pero al igual que ocurre con las cooperativas, pues son sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida, ¿cierto? Y tratan de valorar y presentar en los estados financieros las operaciones que existen. Entonces, aquí es algo fundamental también en el tema del manejo de las normas internacionales, y es que estas normas internacionales sí definitivamente tienen en cuenta que para que el hecho económico sea reconocido dentro de la contabilidad, el hecho económico debe provenir de un suceso ocurrido en el pasado, ¿sí? Nosotros tenemos en cuenta dentro de nuestra contabilidad hechos económicos que tienen la probabilidad de ocurrir en el futuro, ¿sí? Entonces, bajo este cuerpo normativo solamente se pueden reconocer hechos económicos que hayan ocurrido en el pasado. Bien, ¿cómo qué hechos económicos reconocemos nosotros que vayan a ocurrir en el futuro? Todo el tema de las contingencias, ¿cierto? Entonces, todas esas cuentas de orden que acompañan la situación financiera, ¿cierto? Son hechos económicos que tienen la probabilidad de ocurrir en el futuro. De hecho, por ejemplo, el tema de las provisiones de los activos, ¿cierto? Que ya no son permitidas bajo las normas internacionales de información financiera, son hechos que tienen la probabilidad de ocurrir hacia el futuro. Ese es el miedo. Pero, pues básicamente, digamos, yo creería que debemos perder ese miedo en el sentido de que el esquema de presentación bajo las normas internacionales lo que le dice a uno es: oiga, yo no le digo que no haga provisiones, ¿cierto? Sino que no se eche el globo diciendo que si usted no va a recuperar esa cartera, pues la siga manteniendo ahí en la contabilidad como si sí la fuera a recuperar, sino que simplemente, pues si no la va a recuperar, elimínelas, ¿cierto? Y valore su cartera a lo que realmente va a recuperar, ¿sí? Eso es lo que dicen estas normas. Bien, entonces... Bien, yo creo que definitivamente en el país, por bienestar mental de todos los contadores, debe emitirse un plan de cuentas, ¿sí? Adicionalmente, pues yo creo que el problema no radica realmente en el plan de cuentas, sino en la estructura del plan, ¿sí? Porque en últimas, por ejemplo, cuando se presentan los estados financieros, el número de la cuenta no importa. O sí, cuando yo presento estados financieros, el número de la cuenta ya no importa. A mí lo que me importa es la información que está dentro de la línea del balance, ¿cierto? Entonces yo sé que si me hablan del activo y dentro del activo yo veo los activos de corto plazo y dentro de los de corto plazo yo veo la cartera, ¿cierto? Yo sé de qué me están hablando, ¿cierto? Entonces ahí es importante tener en cuenta eso. Y realmente la estructura de los estados financieros en su presentación no va a tener cambios tan radicales. Entonces lo que hay que pensar es también a partir de los sistemas de información cómo se va a recopilar y cómo se va a procesar esa información. ¿Sí? De hecho se habla ya de lenguajes como el XBRL, ¿cierto? En donde se procuraría que lenguajes de este tipo
permitan la representación de los estados financieros, ¿cierto?, a través del manejo de las normas internacionales de información financiera. Sin embargo, pues también la invitación es a que no necesariamente se necesita trabajar con XBRL para presentar la información a través de NIF, sino que si ustedes llegan a un buen acuerdo con su proveedor de software, ustedes pueden hacer que su proveedor de software les ayude a presentar estados financieros bajo NIF, ¿sí? Entonces, digamos, ahí el esquema de dinámicas de presentación tiene que ver más con el sector económico al cual pertenece cada empresa, ¿cierto? Porque, por ejemplo, temas como se me va el término, el capital mínimo irreductible que manejan las cooperativas, ¿cierto? Eso no lo manejan otras empresas, ¿cierto? Entonces, pues es importante pues, que las empresas del sector cooperativo presenten dentro de sus estados financieros cuál es su capital mínimo irreductible. A las otras entidades les interesaría presentar eso, no, ¿cierto? Pero a todas las empresas del sector cooperativo, pues sí les interesaría saberlo, ¿cierto? Porque adicionalmente hay una particularidad en las normas internacionales de información financiera que las permiten desde el marco conceptual y desde la NIC 1 y desde la NIF 1, y es que le dicen al sector cooperativo, oiga, ustedes tienen una forma de constituir su patrimonio muy especial, entonces incluso ustedes tienen la potestad y la posibilidad de cambiar la definición de algunos elementos de los estados financieros, ¿sí? Entonces ahí, en eso es muy importante que ustedes como entidades del sector solidario participen en los procesos que desarrolla la Supersolidaria, ¿cierto?, para llegar a acuerdos sobre cómo se va a presentar la información. Pues lo que pasa es que definitivamente hay el tema de la generación de los instrumentos tanto de pasivo como de patrimonio, ¿sí? Va a ser importante la determinación de ese capital mínimo irreductible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el sector cooperativo, digamos, hay una particularidad, es que cuando un socio se va, la cooperativa no tiene la posibilidad de cederle, de venderle ni de traspasar la propiedad de sus aportes a otra persona, ¿cierto? Sino que se hace de manera directa, no se puede hacer por interpuesta persona, ¿cierto? Entonces definitivamente hay un pasivo detrás de esos aportes que se podrían denominar patrimoniales. Ni vendérselo a la misma cooperativa. Exactamente, sino que si el asociado se va con todos sus aportes, ¿cierto? Entonces por eso ya hay que pensar en que definitivamente hay parte de esos aportes que definitivamente se convierten en un instrumento de pasivo y no son realmente un instrumento de patrimonio. Pero ese capital mínimo irreductible que sería de pronto la salida para no subir los aportes al pasivo, también se haría fortaleciendo patrimonialmente. Sí, claro, pero ya son decisiones que dependerían de la misma organización y de la forma en que la organización desarrolle sus estatutos y las decisiones que se tomen a partir de la asamblea de socios, ¿sí? Porque ya en eso, digamos, las normas internacionales de información financiera no entran a regular nada de eso. Eso es un tema ya de decisión social, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Bien, algo fundamental es que estas normas sí involucran un cambio en la filosofía a la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces vamos a tener que sacarnos el cassette que traemos de la contabilidad actual, ¿cierto?, y meternos el nuevo cassette de las normas internacionales de información financiera. Sin embargo, yo creo que tampoco es tan fuerte la bajada de luz en el sentido de que sí es importante que nosotros reconozcamos lo que sabemos, ¿cierto? Que el proceso de formación que hemos tenido nosotros como contadores ha sido bueno, ¿sí? Yo creo que es muy bueno el contador colombiano, pero sí reconocer que tenemos que aprovechar otras herramientas que conocemos, que hemos aprendido, pero que no llevamos a la práctica, como todo el tema, por ejemplo, de las matemáticas financieras para el tema de la valoración. Entonces va a ser importante que nosotros sepamos cómo desarrollar los flujos de efectivo, cómo descontar un flujo de efectivo, cómo hallar un valor presente neto, cómo desarrollar una tasa interna de retorno, ¿cierto? Cómo valorar los diferentes tipos de interés que pueden afectar esos flujos netos descontados a valor actual, ¿cierto? Todo el tema de la contabilidad de costos o la contabilidad de gestión va a ser fundamental, porque, por ejemplo, a nosotros bajo nuestra normatividad actual no se nos permite, sino en ciertas circunstancias, hacer registros contables a través de probabilidades, mientras que bajo las normas internacionales de información financiera sí le permiten a uno hacer registros contables dependiendo del grado de probabilidad, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso.
Entonces ahí, por ejemplo, el tema de la estadística va a ser fundamental, que nosotros sepamos manejar estadística, ¿sí? Incluso, por ejemplo, para ciertas organizaciones, pues no para muchas, pero por ejemplo para los fondos de pensiones, para los fondos de cesantías, va a ser importante incluso el tema del manejo actuarial, ¿sí? Entonces, pues los contadores públicos que tengan la posibilidad de desarrollar estudios actuariales, pues van a ser reyes en el mundo de cielo, ¿sí? ¿Por qué es importante el cambio salarial? Porque básicamente se tiene la necesidad de armonizar los criterios y porque las normas actuales se han venido quedando obsoletas y por lo general son de difícil modificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿cierto? El tema de la valoración de los inventarios, de la valoración de la propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Han sido temas que se han quedado muy anquilosados y que se han venido pegando mucho al tema tributario, ¿sí? Entonces el tema tributario permea demasiado la contabilidad y hace que la contabilidad se anquilose mucho. Entonces, por ejemplo, ¿quién dijo que una propiedad, un activo inmueble tenga que depreciarse a 20 años? ¿Sí? ¿Cuánto lleva trabajando la cooperativa aquí en este edificio? Sí, empezó hace 10 años. Ah, no, 40 años. 40 años. ¿Y el edificio ya no sirve? El edificio sigue funcionando, ¿cierto? Entonces, esas normas tributarias nos llevan a veces a tomar decisiones al interior de la contabilidad que no tienen nada que ver con la realidad económica de lo que se está tratando. Entonces sí es importante tener en cuenta eso. Entonces estas normas sí son un llamado fuerte de atención a que se piense en cuál es el fundamento económico o la realidad económica de las diferentes partidas que se tienen allí, ¿sí? Entonces ese es uno de los llamados importantes de atención. Hay una particularidad allí, es que se espera, por ejemplo, que con estas normas de información financiera se atajen, por ejemplo, de forma rápida los problemas de credibilidad contable que se han tenido, ¿sí? Estas normas surgen, sobre todo el cambio del IAS al IASB, surgen en un momento, por ejemplo, que fue el cambio de milenio, donde se tuvieron problemas, por ejemplo, en el entorno empresarial, como el caso de Enron, el caso de Cero, ¿cierto? Que incluso tienen películas, ¿cierto?, que se desarrollan allí. No sé si han visto la película de las aventuras de Dick y Jane con Jim Carrey, ¿sí? ¿No? Y Tía Leone, se la recomiendo, y las aventuras de Dick y Jane, en donde es una parodia a la crisis que ocurrió al inicio de milenio con las entidades financieras por el tema del riesgo moral, ¿sí? Que es algo que va a estar ahí, ¿cierto? Entonces surgen estas normas supuestamente pensando en disminuir ese riesgo moral, en donde los agentes que representan las organizaciones, ¿cierto?, no busquen el beneficio propio, engordar sus bolsillos, que fue lo que pasó con esos casos, ¿cierto?, donde el representante legal de la empresa falsea los estados financieros con el ánimo de que su bonificación al final del año sea mucho más jugosa y de participar también en los instrumentos de patrimonio de la compañía, ¿cierto?, que incluso llevan a la desaparición de tal vez la firma más antigua de contadores públicos como era la Arthur Andersen, ¿cierto? ¿Sí? Entonces eso es muy importante para la profesión. En el año 2007-2008 se vuelve a presentar una nueva crisis. Entonces lo que yo les decía, un cuerpo normativo no puede alterar la economía, no puede alterar los procesos sociales que se desarrollan. Entonces, a pesar de que estas normas busquen eso, ¿cierto?, va a ser muy difícil que atajen todos los problemas que se pueden presentar en la economía. Una de las ventajas que tienen es que pues no son emitidas por un organismo norteamericano, ¿cierto? Entonces, a pesar de que se pueda hablar de antiimperialismo o de proimperialismo, ¿cierto?, pues tiene una ventaja que sean emitidas por una institución de carácter europeo, porque tienen como mayor aceptabilidad a nivel mundial. Incluso países como Cuba, como China, ya vienen trabajando en procesos de adopción de normas internacionales de información financiera. A pesar de ser socialistas, pues se mueven dentro de un mercado capitalista, pues tienen que meterse dentro del mercado. ¿Bien? Pues ya hemos hablado un poco de este tema de las ventajas y de los inconvenientes. Creo que no vale mucho la pena detenernos ahí. En el tema del arranque, los problemas iniciales que se podrían presentar, pues es que definitivamente vamos a tener algunos inconvenientes con la legislación vigente, ¿sí? ¿De qué año es el Código de Comercio con el que trabajamos nosotros? Un poquito viejo, ¿cierto? Le está cumpliendo, si no estoy mal, 42 años este año, ¿sí? La ley 410 del 71, ¿cierto?
Entonces, y adicionalmente pues hay que tener en cuenta que ese código de comercio está muy permeado por el proceso de la colonia, es decir, que son prácticamente normas que vienen del proceso republicano de 1810, ¿sí? Entonces, pues nuestro código de comercio realmente es un poquito viejo. Sin embargo, tuvimos una actualización por allá en el año 95 con la ley 222, ¿cierto? Que generó algunos cambios en el código de comercio, pero se esperaría, sobre todo, que la legislación mercantil vigente cambie. Algo muy importante es que la DIAN no se ha ocupado mucho del tema de las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué? Porque se tiene la expectativa de que el procedimiento tributario no debe cambiar, y así debería ser, ¿cierto? Sin embargo, yo creería que en los inicios, en los procesos de adopción, se van a tener grandes implicaciones en el tema tributario, sobre todo en lo relacionado con el impuesto al patrimonio, por las diferencias temporales que se pueden producir en la medición inicial a valor razonable, principalmente de los activos y de los pasivos, ¿cierto? Entonces ahí se podría generar impuestos diferidos, ya sea por cobrar o por pagar, ¿cierto? Que podrían generar algunas dificultades con la administración de impuestos. Sí, claro. Pues de hecho ellos tienen también que realizar algunos ajustes a sus sistemas de información para evitar, ¿cierto?, sanciones mayores a los contribuyentes por efectos de medición. Entonces ahí es importante que se piense también, ¿cierto?, en ese sentido de qué va a pasar cuando se generen los cambios. ¿Sí? Yo creería que a finalizar, bueno, en 2013 todavía no, cuando finalicemos 2014 ya tendríamos los primeros indicios de qué es lo que va a ocurrir realmente en materia tributaria, y yo creería que ahí va a estar el primer movimiento fuerte por parte de la ley, ¿sí?, de saber si realmente se debe modificar fuertemente el estatuto tributario o no. De hecho, pues me parece bien interesante que hayan estado trabajando en el tema de la actualización tributaria en la mañana, porque el 1607 incluye por allá, si no estoy mal, en el artículo 165 un mico, como llaman los congresistas, en el sentido de que esa reforma tributaria permite seguir presentando las declaraciones tributarias hasta 5 años hacia adelante con la regulación contable actual, ¿sí? Es decir, que no solamente deberíamos llevar contabilidad con la norma actual, sino contabilidad bajo normas internacionales de información financiera y probablemente una contabilidad tributaria, ¿sí? Entonces, pues digamos, si ustedes escuchan, por ejemplo, actualmente el discurso del doctor Colmenares, que es el actual presidente del Consejo Técnico, ¿cierto?, pueden escuchar que él llama al orden, teniendo en cuenta que si la DIAN no ajusta sus procedimientos, probablemente tengamos que llevar doble contabilidad financiera y contabilidad tributaria. Y con este mico que mete el 1607, pues probablemente tengamos que llevar 3 contabilidades. Bien, que es lo que inicialmente se hace en un proceso de convergencia, llevar 2 contabilidades, contabilidad bajo norma local y contabilidad bajo norma internacional de información financiera, hasta que se llegue al balance de apertura, ¿cierto?, o al momento de hacer el libro azul, que es el momento de inicio ya del proceso de adopción. Bien, en su inicio también se van a producir problemas o algunos despistes en las entidades que tienen que aplicarlas, ¿cierto? Por ejemplo, sobre todo con el tema de la medición, de la valoración, la diferencia que se podría presentar en temas impositivos, que deberían ser lecciones que ya deben estar aprendidas por las entidades que sigan en el proceso o con las nuevas instituciones que se formen, ¿cierto? Entonces debe ser un problema que debe ser de aprendizaje permanente. Entonces ahí pues básicamente las entidades nuevas que entren dentro del proceso pues deberán aprender de las experiencias anteriores. Ahí, por ejemplo, en el caso del Estado y las demás entidades públicas también tendrán que acostumbrarse. Sí, realmente no conozco muy de cerca cómo se dio el proceso con la supersolidaria, pero por ejemplo el proceso inicial que se dio con las supersociedades fue bastante particular, ¿sí? Porque la circular que sacó las supersociedades le decía a las entidades: revise primero si usted está dentro del grupo 1. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué hicieron las entidades? Tenían que presentar su proyecto con fecha de vencimiento el 28 de febrero de este año, ¿sí? Y básicamente, pues las entidades lo que hicieron primero fue llamar al consultor para que les dijera si estaban o no dentro del grupo 1. La mayoría de consultores lo que les decían era: sí, efectivamente usted, por su volumen de activos, por su volumen de trabajadores, por su relacionamiento con otras sociedades, está dentro del grupo 1. Y mentiras que dentro del grupo 1, pues básicamente deberían estar en las entidades que cotizan en mercados de valores, prácticamente. Y el resto de entidades ya deberían irse hacia el grupo 2 o hacia el grupo 3, ¿sí? Entonces ahí es importante tener en cuenta eso, que toca ir lento pero seguro,
¿cierto? Y me parece muy importante, por ejemplo, a nivel de COPTRAIS, que ya tengan identificado un cronograma de trabajo donde ya hayan pensado en temas de capacitación, que es por donde definitivamente se tiene que empezar, ¿sí? Si no se tiene el personal de la entidad capacitado, pues no vale la pena iniciar ningún proceso. Y adicionalmente, pues es fundamental que la alta dirección de la organización esté comprometida con el proceso, que creo yo, pues ya de estar miembros aquí del Consejo de Administración y de la presidencia del, ¿sí se llama presidencia? ¿Sí? La gerencia de la cooperativa, pues ya es un inicio bien importante. Además que creo yo que tienen dinámicas bien importantes que han pensado también en cómo se va a gestionar el cambio, tanto a nivel de personas como a nivel de sistemas. Entonces creo yo que han dado pasos realmente muy acertados en el proceso de adopción. Yo creería que hacia allá tiene que pensarse. Bien, aquí va a ser fundamental, por ejemplo, que todos los participantes dentro del ámbito contable, como son por ejemplo los auditores, los analistas, los asesores, todos los consultores, los gestores de riesgo, ¿cierto? Van a tener que conocer muy bien este cuerpo normativo para poder efectuar su propio trabajo. Por ejemplo, aquí hay algo bien importante y es el tema de la gestión del riesgo, que a veces no está tan acostumbrada, pero por ejemplo, ya la cooperativa, al ser especializada, ¿cierto? Tiene que trabajar mucho el tema del riesgo, de la gestión del riesgo, ¿cierto? Sobre todo el riesgo inherente al manejo de la cartera, que es el mayor activo que tiene la cooperativa. Profesor, en este caso, digamos, de la función de los auditores, analistas, asesores, consultores, etc., con la normatividad actual no es posible prever estos descalabros como el que acaba de pasar en Interbolsa, donde se ve perjudicado un sector grande de la economía, ¿no? Sí, claro, pero digamos el tema, hay una profesora, la profesora Sara Elena Otal de la Universidad de Zaragoza, en España, que ha hecho una recopilación histórica de las diferentes crisis financieras que se han presentado a nivel de la humanidad, más o menos desde el siglo XV, ¿sí? Entonces, pues es algo que definitivamente no es tan predecible, ¿sí? Sería predecible precisamente donde los instrumentos de control que se utilizan fueran muy fuertes, ¿sí? Entonces, digamos, ahí el tema del riesgo moral es algo evidente. Hay alguien que desde arriba mueve los hilos, ¿cierto? Es el problema que se viene generalizando del gran hermano. Sí, entonces es algo que ningún cuerpo normativo va a permitir, sino que siempre va a estar encabezado en las personas que desarrollan los procesos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en el caso de Interbolsa es algo que debió haberse preveído, ¿sí? Nomás en la forma en que estaban captando los recursos y los movimientos que estaban haciendo, la calidad de los préstamos que estaban desarrollando. Entonces debió haber sido algo que desde la misma superfinanciera debió haberse preveído mucho tiempo atrás, ¿sí? Lo mismo que pasó con la crisis del 2007-2008 en los Estados Unidos con esas hipotecas subprime, ¿cierto? Porque el problema real de esa reventada de esos instrumentos financieros es que, por ejemplo, o para dar un ejemplo de qué fue lo que ocurrió, ¿cierto? Yo tengo una casa y sobre esa casa tengo una hipoteca, ¿sí? La tengo pignorada al banco. Pues, ¿cuántas veces puedo hipotecar una casa? Pues debería ser una única, pero esa casa la podían hipotecar 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, si uno no tiene con qué pagar una hipoteca, ¿de dónde va a pagar la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta? Pues definitivamente, claro, ya no hay ningún tipo de garantía sobre esas hipotecas que se vienen generando, ¿cierto? Y el sistema financiero permitió que se generaran unos instrumentos que cubrieran todas esas hipotecas, pero si solamente había un bien que respaldaba, ¿quién tenía el derecho sobre el bien? Entonces, pues, pero en últimas, ¿en dónde estaba el dinero de ese bien? Si el que tenía que pagar no tenía con qué, ¿sí? Y fue un problema que se generalizó no solamente en los Estados Unidos, sino que se volvió moda en todos los mercados de valores. Todo el sistema financiero tenía en cuenta eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas normas internacionales traen algo muy importante y es que ya vienen, pues digamos, muy metidas o vienen muy inmersas en todos los acuerdos que se tienen, por ejemplo, desde Basilea para el sector financiero, ¿sí? Además que traen también y trabajan algo que se llaman los instrumentos de cobertura, que permitirían de alguna u otra manera salvaguardar el riesgo al que están sometidos esos instrumentos financieros, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
ahí también las entidades pueden estimar cuál es el nivel de riesgo que quieren trabajar, por ejemplo, para esos instrumentos financieros que van a tener allí. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de las inversiones. Entonces eso es fundamental que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Yo inicié un poco tarde, no sé hasta qué hora podemos trabajar. ¿También? Hasta las 7. ¿Hasta las 7? ¿Listo los cuenta? ¿Hasta las 4:30? Ok. Bien, entonces vamos a trabajar 20 minutos. Bien. En el caso, por ejemplo, del marco conceptual, ¿sí? El marco conceptual de las normas internacionales de información financiera actual es de 1989 y se inició la revisión de ese marco conceptual a través de 8 etapas y la primera etapa se cumplió en el año 2010. Entonces, por eso yo les decía que el tema de la revisión de estas normas es un proceso lento. ¿Sí? Todavía se viene trabajando la revisión del marco conceptual. Básicamente, ¿para qué se revisa ese marco conceptual? Para eliminar, ¿cierto?, las discrepancias que se puedan presentar entre el marco conceptual y las diferentes normas internacionales de información financiera. El marco conceptual es algo fundamental para el trabajo bajo normas internacionales de información financiera. Entonces la invitación es, si usted quiere aprender un poco sobre normas internacionales de información financiera, arranque con el marco conceptual. ¿Sí? Ahí en la página web del Consejo Técnico de la Contaduría Pública está ese marco conceptual. ¿Sí? Entonces va a ser muy importante que nosotros conozcamos eso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar temas como el objetivo de la información financiera con propósito general, que eso ya fue revisado y terminado en el 2010, la entidad que informa, que todavía está en consulta, pero que se encuentra ya dentro de ese marco conceptual, las características cualitativas de la información útil, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener unas diferencias sobre las características que nosotros manejamos de la información financiera. ¿Cierto? Nosotros manejamos dos características cualitativas de la información. La información debe ser comprensible y debe ser útil, y dice nuestra norma, y en algunos casos comparable. ¿Sí? Entonces ahí yo llamo la atención. Solamente hay un caso en el que la información no puede ser comparable. ¿Cuál es? En el balance inicial. ¿Sí? Porque ¿con qué comparo hacia atrás? No tengo nada con qué comparar, ¿cierto? Cree la organización, pues hacia atrás no tengo con qué comparar, es el único punto donde yo no tengo comparabilidad. De resto, todos deben ser comparables. Bien. Entonces ahí vamos a tener unos cambios importantes porque básicamente nos van a llevar a que la información sea relevante y que la información tenga una representación fiel. Son como las dos características fundamentales. Y ahí ya vendrían unas características de mejora que permitirían agregarle cualidades a esa información. Entonces es una invitación a que lo revisemos mucho. Entonces ahí lo que yo les mencionaba de las hipótesis fundamentales, entonces ahí en esas hipótesis fundamentales vamos a tener una hipótesis que se va a denominar la hipótesis del devengo. ¿Sí? ¿Sí conocen un poco el término del devengo? ¿No? ¿En qué manejamos nosotros el devengo aquí en Colombia? Vengo el salario. Para la nómina, ¿cierto? Entonces el devengado, ¿cierto? Del devengado, ¿cierto? Sacamos el deducido y damos el neto a pagar, ¿cierto? Es en donde nosotros manejamos el devengado. Pero el concepto del devengo bajo las normas internacionales de contabilidad es muy parecido, pero diferente al concepto de causación que nosotros manejamos. ¿Cierto? El concepto de causación que nosotros manejamos dice que los hechos económicos se deben reconocer en el periodo en el cual se realizan, ¿cierto? Y no cuando se genere el pago en efectivo o su equivalente. Y ahí nos lleva a volvernos a una norma básica, que es la norma básica de realización. ¿Cierto? Y nos dice que un hecho económico se considera realizado cuando quiera que puede comprobarse, ¿cierto? Y al comprobarse pues requiere que haya un soporte, ¿cierto? Un documento que respalde esa comprobación y adicionalmente que afecte alguno de los elementos de los estados financieros, ¿cierto? Y que pues como nos habla del reconocimiento, entonces nos devolvemos a una norma técnica que nos dice cuáles hechos económicos se pueden reconocer, ¿cierto? En estas normas internacionales de información financiera el tema de la realización no es estrictamente necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque media un tema de probabilidades. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la certeza de que un hecho económico, ¿cierto?, me genera una obligación o me genera un derecho, ¿sí?, y lo puedo reconocer sin que esté realizado, pues lo tengo que llevar a la contabilidad. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un derecho o una obligación, que a pesar de que no tengo un documento que lo compruebe, pero yo lo puedo demostrar,
Sí, claro, pero por ejemplo ahí el tema nomás de tener que medir a valores de mercado ya es un cambio que revoluciona todo. Y entonces es importante tener en cuenta esto. Por ejemplo, en el caso del marco conceptual nos menciona también el tema de los elementos de los estados financieros y hay un tema muy importante, por ejemplo, respecto al tema del activo y es el tema del control. ¿Sí? Entonces, el activo está muy vinculado con el tema de los ingresos, ¿cierto? En el sentido de que un activo, ¿cierto?, es un derecho, ¿cierto?, o son recursos administrados por el ente económico, ¿cierto?, pero no administrados únicamente, sino controlados por el ente económico, ¿cierto? No requieren la propiedad del ente económico, ¿sí?, sino el control. Entonces hay un cambio fundamental desde nuestra normatividad, porque nuestra normatividad habla de que los activos son derechos, ¿cierto?, o recursos económicos, ¿cierto?, obtenidos por el ente económico. Entonces, esa obtención, como que lo lleva a uno a pensar que tiene que ser propiedad. Sin embargo, pues nosotros hemos entrado en una dinámica de cambio allí en esa mentalidad, por ejemplo, a través de la incursión en actividades económicas como el leasing financiero, ¿cierto?, que permiten tener control sin tener propiedad. ¿Bien? Entonces, ahí es importante también tener en cuenta cómo ese cambio en las dinámicas. Y, por ejemplo, en el caso de los ingresos, ¿cierto?, para que se pueda considerar que se tiene un ingreso, se tiene que transferir el control de lo que se está vendiendo, ¿sí? Entonces también es importante tener en cuenta eso. Es decir, que en el caso, por ejemplo, del leasing mismo, que es un ejemplo que podemos trabajar, ¿cierto?, el hecho de que la entidad que otorga el leasing, ¿cierto?, transfiera el control, ya le requiere la determinación o el devenir de un ingreso. ¿Por qué? Porque la entidad que está obteniendo el beneficio del activo que está entregando, ¿cierto?, es quien va a controlar el activo durante la mayor parte de su vida útil. Y entonces es importante tener en cuenta ese aspecto del control. No te entiendo. Pero sí debo hacerlo, sí lo debo hacer. Si yo no lo deprecio, estoy incumpliendo las normas contables. Es que, digamos, en el caso del leasing financiero hay una diferenciación ahí importante. La invitación, por ejemplo, es a revisar la NIC 17 que trabaja ese tema especial de los arrendamientos. ¿Sí? En el leasing financiero, ¿qué se hace actualmente en la norma contable? ¿Sí? En la norma contable, actualmente, yo lo que hago es que voy llevando un intangible, ¿cierto? Voy llevando un intangible, ¿cierto? Actualmente, la normatividad nuestra. Aquí en la norma internacional lo que le dicen, oiga, usted no tiene un intangible, usted tiene un activo de verdad ahí en su empresa, ¿cierto? El intangible, ¿qué debo hacer yo? Pues lo debo amortizar. ¿Y el activo que tengo que hacer? Pues lo debo depreciar, ¿cierto? Entonces lo que dice la norma internacional es, reconozca su activo, actívelo dentro de sus propiedades planta de equipo o en donde lo tenga que tener, ¿cierto? Y reconozca también el pasivo, ¿cierto? Y llega al gasto, los pagos que están relacionados con el gasto, que sería únicamente la parte relacionada con el interés que se paga de la cuota relacionada con ese leasing, ¿cierto? Y vaya amortizando también su activo, ¿sí? Porque adicionalmente las normas internacionales dicen, oiga, no existe compensación, ¿sí? Pues creo que tampoco nosotros llegamos hasta esos niveles de compensación en donde digan, como mi activo viene de un leasing financiero y tengo un pasivo que se deriva de ese leasing financiero, no presento ni el activo ni presento el pasivo, ¿cierto? Que sería lo que denominan es compensación. ¿Sí? Pero actualmente sí debemos activar el bien, ya sea como un activo entre las propiedades de planta de equipo o como un intangible e irlo amortizando a medida que va pasando el tiempo. Pero sí se debe hacer. ¿Bien? Adicionalmente, el marco conceptual infiere cómo se deben medir los elementos y también el manejo del concepto de capital y el mantenimiento del capital, que es muy parecido a lo que nosotros manejamos actualmente. ¿Sí recuerdan qué dice nuestra normatividad sobre el concepto del mantenimiento del capital? ¿No? Nosotros hablamos del mantenimiento del patrimonio, ¿cierto? Y nos dice ese concepto del mantenimiento del patrimonio que únicamente se obtienen utilidades, ¿cierto? Si al transferir o al pagar todas las obligaciones, el patrimonio al final del periodo, ¿cierto?, se mantiene o se incrementa y que se debe evaluar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista operativo. Nosotros estamos acostumbrados siempre a hacerlo desde el punto de vista financiero, es más fácil, ¿cierto? Evaluar si tuvimos pérdidas, si tuvimos utilidades, si el patrimonio creció o el patrimonio bajó. Bien, pero básicamente aquí lo que nos dicen es, oye, tengan atención en ese sentido. Que no tengamos pérdidas acumuladas para enfrentar la intervención. Exactamente.
pero igual si se tienen pérdidas acumuladas quiere decir que ya ha habido ahí un tema patrimonial. Sin embargo, precisamente por eso es que la legislación nuestra, desde el punto de vista comercial, pues tiene algo importante que es el tema de la generación de las reservas, ¿sí? Entonces aquí es importante tener en cuenta eso para salvaguardar el patrimonio de los socios, ¿cierto? En el caso de las entidades cooperativas lo que se hace es con los excedentes, ¿cierto? ¿Cómo es? Distribuir para mejorar el poder adquisitivo de los aportes que han hecho los socios, ¿cierto? Revalorización del patrimonio, exactamente. Eso. Pero pues es una posibilidad que se tiene de mantener el patrimonio, ¿cierto? Sin que pierda poder adquisitivo, por ejemplo. Bien. En el tema de las normas internacionales va a ser fundamental, por ejemplo, cuando ustedes se sienten a trabajar en ese aspecto ya al interior de Coptrice, que digamos los señores que hacen parte del Consejo de Administración a nivel de alta gerencia se sienten con su grupo del área financiera a pensar en las políticas contables y la aplicación de la NIC 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser un aspecto fundamental en el momento de arrancar a trabajar bajo normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Entonces, esa selección y aplicación de políticas contables va a ser un paso fundamental en el proceso de adopción. Entonces, tener en cuenta mucho el trabajo de la NIC 8. Entonces, aquí lo que nos dicen es, oiga, cuando usted vaya a seleccionar o aplicar una política contable, lo primero debe tener en cuenta es cuál norma debe aplicar, ¿cierto? Entonces, las normas son muchas, ¿sí? Estamos hablando de que el IAS alcanzó a emitir 42 normas, solamente normas internacionales de contabilidad. El IAS ya ha emitido 13 NIF, ¿cierto? Y existen interpretaciones tanto de las NIF como de las NIF, ¿cierto? Entonces podríamos estar hablando más o menos de alrededor de entre 80 y 100 normas, ¿cierto? Y podríamos estar hablando de un librito más o menos de unas 3.500 páginas, ¿cierto? El decreto 2649 creo que no alcanza los 150 artículos, ¿cierto? Estas normas serían más o menos 3.500 páginas, no recuerdo cuántas tiene una Biblia, por ejemplo, creo que son menos, ¿sí? Pero entonces es importante, en primer lugar, saber cuál norma se debe aplicar, ¿cierto? Tener en cuenta si el IAS ha emitido alguna guía para su implementación, ¿sí? Cuando yo les hablo de que revisen esta página en la parte B, o incluso dentro de la misma norma, por lo general ya el IAS incluye guías para la implementación, es decir, que le explican a uno qué debe hacer uno para implementar esa norma de contabilidad. Bien, entonces es fundamental tenerlo en cuenta. Si no se tiene una norma y no se tiene una guía de implementación, entonces toca buscar otra alternativa. Entonces, ahí ya lo que dicen es, oiga, tenga en cuenta cuál es el juicio que van a tomar los administradores. Entonces, al igual que ocurre con nuestras normas actuales, ¿cierto? La responsabilidad recae sobre la administración. Aquí en las normas internacionales siempre van a hablar de la gerencia, ¿sí? Y en esa gerencia pues tiene que estar involucrado el contador o el cuerpo contable que haga staff en esa alta gerencia. ¿Bien? Entonces ahí deben decir, oiga, pues revisen normas o interpretaciones que estén relacionadas, o mire a ver qué dice el marco conceptual, y si ninguna de las dos dice, pues entonces mire otro cuerpo normativo, ¿cierto?, que trabaja sobre ese tema. Entonces existe como un nivel de toma de decisiones ahí para tener en cuenta. Bien, adicionalmente cuando se desarrollen las políticas contables, es muy importante que se determine no solamente la política, sino que ojalá, al igual que ocurre por ejemplo con el tema de los estándares de calidad, ¿cierto? El tema de la documentación de los procesos llegue incluso al tema de generar instructivos. Es decir, si uno trabaja, digamos, en un grupo del área contable que trabaja, por ejemplo, la propiedad de planta de equipo, dentro de la propiedad de planta de equipo trabaja en un grupo específico de activos, ¿cierto? Tenga una política contable que diga, en este grupo de activos vamos a trabajar de esta manera y los métodos que vamos a utilizar son estos y estos, y se decide así. Es decir, que la política sea tan clara que el despliegue de los objetivos relacionados con esa política llegue al nivel operativo más bajo al interior de la organización. Es decir, que la persona que va a hacer el tema del registro contable tenga totalmente claro cómo va a aplicar la política. ¿Sí me van a entender? Bien. Voy a avanzar un poquito más con el tema de si existe conflicto entre el marco conceptual y una norma internacional, pues se debe aplicar lo que dice la norma internacional y no lo que dice el marco conceptual. Nosotros actualmente tenemos un articulito por ahí en nuestra regulación también que dice que si existe conflicto entre una norma contable y una norma tributaria,
aplicar lo que dice la norma tributaria, ¿cierto? Entonces aquí también es un punto de partida en donde estas normas dicen, oigan, nosotros le jalamos esa a la contabilidad financiera, no a la contabilidad tributaria. Entonces, por un lado a la contabilidad, y si usted quiere llevar la tributación por otro lado, tiene que hacer otro proceso alternativo, ¿sí? Entonces, ojalá que los señores de la DIAN, ¿cierto?, digan, usted con su contabilidad puede presentar sus declaraciones tributarias. Ahí lo que hay que pensar muy bien es, por ejemplo, en la NIC 12, que es la que habla del tema del impuesto a las ganancias, ¿sí? Nos hablan un poco de los activos y los pasivos que se pueden producir por las diferencias temporales, es decir, de aquellas partidas que se pueden reconocer como ingresos o como gastos dentro de la declaración tributaria y que se pueden tener o no como ingresos o como gastos dentro de la contabilidad. Entonces eso puede generar una diferencia en el tiempo que generaría un mayor o un menor impuesto a pagar, ¿cierto? O un activo diferido o un pasivo diferido relacionado con la tributación. Entonces ese es un aspecto que hay que revisar muy bien. Bien, en el caso de las normas internacionales hay que tener en cuenta que lo que se busca en primer lugar es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil, y ahí mencionan estos usuarios principalmente, los inversionistas, los prestamistas y los acreedores, ¿sí? Entonces se piensa mucho, ¿cierto?, en los inversionistas, es decir, en los dueños de la plata, ¿cierto? En el caso de la cooperativa pues no hay tanto lío porque los dueños son todos, ¿cierto? Entonces hay algo interesante ahí, es que es una sociedad en donde participan todos, incluso en la administración, ¿cierto? Entonces hay una particularidad bien ahí para las entidades del sector cooperativo, ¿no? ¿Es así? Sí. Bien. Entonces hay algo fundamental, ¿cierto? Y es que uno podría pensar que no se presta para la neutralidad de la información, ¿cierto? En el sentido de que si se piensa específicamente para unos grupos de usuarios que son inversionistas, prestamistas o acreedores, ¿qué pasa con el resto de los usuarios? Pero lo que dice estas normas es, oiga, si usted prepara información que sea útil para estos usuarios o satisface la necesidad de información de estos grupos de usuarios, va a satisfacer la necesidad de información de la mayoría de los usuarios, ¿sí? Entonces estimaría que si se cumplen las necesidades de información de estos, se cumplen las necesidades de información de todos los usuarios. Bien. En el marco conceptual que vamos a encontrar todo lo relacionado con la medición, el reconocimiento, qué son los elementos de los estados financieros, cuáles son las características, las hipótesis y sobre todo los objetivos. Entonces es importante pensar que el marco conceptual, ¿cierto?, establece conceptos que subyacen en la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos. Ahí es importante tener en cuenta esa palabra subyacen, en el sentido de que yo no podría trabajar bajo normas internacionales de información financiera si no tengo claros los conceptos que trabaja el marco conceptual. Y entonces por eso la invitación es, oigan, trabajen y desarrollen muy bien la lectura del marco conceptual para comprender muy bien no solamente los términos que trabajan las normas internacionales, sino los conceptos que en ellas se involucran. Y entonces es como un primer paso fundamental para todo esto. En el proceso de adopción por primera vez, entonces aquí hay un tema bien importante, que es el que está ahí en el último punto de esa diapositiva, que es el tema del fair value, o el tema del valor razonable. En otros ámbitos esa traducción no se da a valor razonable, sino por ejemplo a valor justo, ¿sí? A mí me gusta más la definición del valor razonable en el sentido de que se vincula más al tema de la razón, ¿sí? Es decir, que tiene más que ver con la razón. Y básicamente ese valor razonable se relaciona con el importe, es decir, el valor por el que puede ser intercambiado un activo o consolidado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Básicamente, ¿esto qué tiene que ver? Cuando nosotros asistíamos, por ejemplo, a las clases de economía, ¿cierto?, fundamental, nos decían que había un mercado perfecto y que en ese mercado perfecto habían agentes económicos que tomaban decisiones de manera libre y que ambos agentes o los agentes que participaban de ese mercado estaban plenamente informados y tomaban las decisiones libremente, ¿cierto? Es decir, que no estaban coaccionados por nadie, ¿cierto? Como cuando uno se va a casar, el padre le pregunta, ¿ustedes vienen libremente a contraer matrimonio? ¿Cierto? Entonces así pasa en el mercado perfecto, ¿cierto? Nadie va coaccionado a actuar ahí, ¿cierto? Pero esto no tiene en cuenta que en el mercado no es perfecto, entonces las partes no están plenamente informadas, ¿cierto? Entonces ese valor al cual se pueden poner de acuerdo no necesariamente es un valor que pueda estar plenamente identificado por los agentes que participan en esa economía, ¿sí? Entonces por eso es que es importante determinar cuál es ese valor de mercado que se va a tener allí.
Bien. Cuando adoptamos por primera vez, pues es muy importante pensar en esa NIF 1, ¿cierto? Ahí es una invitación que yo les hacía que desde la cooperativa deberían pensar, ¿sí? Y pues sobre todo teniendo en cuenta el volumen de activos que manejan, ¿cierto? Probablemente sea un buen camino pensar en trabajar con NIF plenas a pesar de que, digamos, la regulación nos lleve a que sean una PYME, ¿cierto? En el sentido de que pues van a tener como mayor tranquilidad en los procesos, van a tener mayor posibilidad de generar mejores revelaciones sobre la información y van a tener acceso a la información más relacionada con ese valor razonable que se trabaja. Bien. Supuestamente esta información, ¿cierto?, va a permitir que la información sea de calidad, sea transparente, sea comparable y sea en un punto de partida adecuado para la contabilización según NIF, ¿sí? Y lo importante aquí es determinar que el costo de la preparación de esta información no exceda el beneficio, ¿sí? Al inicio las organizaciones van a tener que pues, invertir unos recursos importantes en el proceso de adopción. Pero lo que se tiene que pensar realmente es si el beneficio que se va a obtener excede el costo que se deba involucrar aquí. Bien, entonces es importante tenerlo presente. Bien, esta NIF en teoría se aplica una única vez, la NIF 1, ¿cierto? Porque es la de adopción por primera vez, ¿cierto? Entonces, básicamente se va a aplicar a los primeros estados financieros conforme a las normas internacionales de información financiera o en cada informe financiero intermedio, que en su caso presente, ¿cierto? Pero para eso ya tendrá que trabajar también de acuerdo con lo que está establecido en la NIF 34, que es la información financiera intermedia, ¿cierto? Pues esa información financiera es la misma que nosotros tenemos aquí como para la presentación de periodos intermedios, que son periodos diferentes al año, ¿cierto? Entonces ahí ya tendríamos que trabajar con NIF 34. Bien, ¿qué pasa en la primera vez que nosotros adoptamos normas internacionales de información financiera? En el balance de apertura, ¿cierto? Ustedes como estarían en el grupo 2, ¿cierto? El cronograma se iría a que ustedes tendrían que empezar a trabajar bajo NIF, ¿sí? Su balance de apertura o su punto de arranque, ¿cierto? Debería ser el 1 de enero de 2016, ¿cierto? Eso quiere decir que ustedes se deben devolver en el tiempo más o menos 3 años, es decir, que deberían arrancar a trabajar en 2014 máximo, ¿sí? Sí, digamos, deberían convertir por lo menos 2013, e incluso yo les recomendaría convertir 2012 para efectos de comparabilidad. Es decir, deberían tener información de 2013, 2014, 2015, pero en 2014 ya ustedes deberían trabajar por lo menos norma colombiana y norma internacional. En 2015 ya solamente norma internacional para que en 2016 ya tengan sus primeros estados financieros bajo normas internacionales de información financiera y el 1 de enero de 2016 ya arranquen solo bajo NIF, ¿cierto? Entonces más o menos tendrían que correr el cronograma un año, ¿cierto? Entonces en el caso del balance de apertura, ¿qué va a ocurrir en primera instancia? Se van a eliminar primero los activos y pasivos que no califican bajo NIF, ¿cierto? Entonces, ¿qué activos no vamos a tener ahí? Por ejemplo, todo el tema de las provisiones, ¿cierto? De los activos. Bajo normas internacionales de información financiera, lo primero que nos dicen es usted solamente puede considerar una provisión como un pasivo, ¿sí? Existe una única excepción en las normas internacionales de información financiera, que es algo denominado contratos onerosos, ¿sí? Y esos contratos onerosos pues es donde alguna de las partes tiene riesgo realmente de incurrir en una pérdida, ¿cierto? Pero pues es un tratamiento especial y debe estar vinculado con un tratamiento de unas coberturas especiales para eso, ¿cierto? Cualquier parecido con la realidad, por ejemplo en el caso nacional, negocios del Estado con los hermanos Lule o cosas así, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, no vamos a tener nada de provisiones generales y el tema de activos contingentes. Entonces hay algo, un llamado de atención bien importante, ¿cierto? Y es que las cuentas de orden que nosotros manejamos desaparecen también, es decir, que desaparecen las provisiones del activo y desaparecen las cuentas de orden, ¿cierto? Entonces hay una pregunta interesante, es cómo van a ser los fondos de pensiones y los fondos de cesantías para llevar la contabilidad, si actualmente casi todas las llevan a través de cuentas de orden, ¿cierto? Entonces lo que les dicen es a ellos, oigan, lleve eso y métalo dentro de su situación financiera como un activo, como un pasivo y efectúen sus controles respectivos, pero dentro de su situación financiera. ¿Sí? Pues si perciben toda esa plata del público, ¿eso es un activo o es un pasivo?
pasivo, ¿cierto? Entonces, reconózcalo como un pasivo y mire usted cómo lo maneja dentro de su activo, pero hágase responsable de ello. Incluso hay una parte bien interesante, por ejemplo, para los vinculados económicos, y es que nosotros actualmente dentro de nuestra normatividad, por ejemplo, cuando consolidamos estados financieros, la entidad matriz o la controlante no se hace responsable ni de los activos ni de los pasivos de sus controlados. Las normas internacionales dicen, si usted es matriz, usted es responsable de los activos y de los pasivos de esa entidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si esa entidad se quiebra y queda debiendo plata, usted como matriz responde. ¿Sí? Entonces, eso mismo pasaría en el caso de los fondos de pensiones y cesantías. Si es su pasivo, usted tiene que responder incluso con su patrimonio. Lo mismo que preguntaban hace un rato con el caso de Interbolsa, ¿cierto? Entonces la gente se robó la plata. Bueno, no se la robaron, se perdió por allá en un mercado, una burbuja de esas financieras. Pues sí, pero el representante legal tiene que responder incluso con su patrimonio porque el manejo estaba a cargo de él, ¿cierto? Entonces ahí es importante tener en cuenta esos procesos. Bien. En el balance de apertura se debe reconocer entonces activos y pasivos que cumplan con la NIC. Entonces ahí va a ser importante, por ejemplo, en la medición inicial, ¿cierto? En el balance de apertura, tener en cuenta, por ejemplo, qué pasa con esos activos que ya están casi que totalmente depreciados o totalmente depreciados y que siguen utilizándose, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para el caso de las propiedades delante de equipo, va a haber un nicho de mercado bien interesante para los contadores, ¿cierto? O para los profesionales en general, ¿cierto? Que es el tema del avalúo de bienes, ¿cierto? Sobre todo de propiedades delante de equipo. Entonces ahí pues va a ser importante de pronto que empecemos a acercarnos a las loncas inmobiliarias a preguntar qué hay que hacer para aprender del negocio, ¿cierto? Que lo llamen a uno a aprender a medir finca raíz. Bien, y lo mismo en el caso de los pasivos. Pero ahí al desaparecer, por ejemplo, la depreciación incluso por el valor del bien, que queda en medio, que se me puede quedar hasta. Pues eso es relativo, porque por ejemplo, digamos este edificio me dice usted, ya 60 años, eso quiere decir que en la contabilidad ya hace 2 generaciones que tuvo que haber desaparecido, ¿cierto? Pero sigue en uso. ¿Y cuál es el valor real? Digamos, si la cooperativa decidiera irse de este sector para otra parte, no podría vender esto y recuperar una platica, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, se manejan las revalorizaciones. Exactamente, el tema de las valorizaciones, pero hay una particularidad, es que por un lado va el activo y por otro lado va la valorización. Entonces lo que dice la norma internacional tampoco, ¿cierto? Si usted va a valorizar su activo, valore el activo, pero no se eche rollos con una valorización que no va contra nada, contra el patrimonio, pero ¿para qué le sirve allá por una cuenta aparte? No, pues lo que hay que mirar realmente es, por ejemplo, cuál sería el valor de mercado. Entonces, por ejemplo, la cooperativa tiene una particularidad y es que en este sector no sé cuántas cooperativas estén de este estilo, ¿cierto? Entonces el valor de uso que puede tener este edificio aquí probablemente únicamente sea útil para la cooperativa, ¿cierto? Lo que tendrían que verificar ustedes es si salieran al mercado a vender el bien, pues es un ejemplo, ¿habría alguien que lo compraría estando aquí? Por ejemplo, ¿cierto? Entonces hay que mirar ese tipo de aspectos. Si el bien tiene un valor de mercado, que muy seguramente lo tiene, ¿cierto? Habría que pensar cuál es el valor de mercado de ese bien y de pronto incluso replantear la vida útil del bien. ¿Sí? Y pues ahí lo que ya dice la norma es, ¿por qué tiene que ser a 20 años? Pues era 40, 50, 60, 100, ¿cuánto es la estimación? Bien, ahí tenemos. ¿Listos? Entonces hay que pensar en esos aspectos. Ya para cerrar, ¿cierto? Este es el tema de la transición, lo que yo les decía, un poco del cronograma, pero vamos a mirarlo un poco más hacia atrás. Es lo que yo les decía, por ejemplo, las entidades que arrancaron este año, ¿cierto? Se supondría que en 2014 ya deberían estar trabajando bajo NIF plenas para tener su balance de apertura en 2015. Es lo que yo les decía, se tienen que volver ustedes en el tiempo. En 2015 ya debería ser trabajo solo sobre NIF, ¿cierto? 2014 trabajo de convergencia, es decir, trabajar NIF y norma colombiana, y por lo menos devolverse 2 periodos en el tiempo, es decir, 2013 y 2012, para temas de comparabilidad. Bien. Ese es el cronograma más o menos establecido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que incluye eso, y estas son como las normas que recomendaría yo que empezaran a revisar, ¿cierto? Digamos, en el caso de ustedes que están dentro del grupo 2, pues valdría la pena, por ejemplo, que revisaran el tema de las NIF para pymes, también están disponibles ahí
en la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pero yo les recomendaría que estudiaran la NIF full, porque van a tener un poco más de calidad de manejo conceptual, ¿sí? Las NIF para pymes son más fáciles de leer, solamente son como unas 500 paginitas, ¿sí? Entonces pues, van a tener unas particularidades allí. Bien. Si tienen algún tipo de inquietudes, de preguntas sobre este tema, aquí les dejo mis correos electrónicos. Es o mauricio.com o oscar.barreto.gc.edu.co. Me pueden escribir y con gusto pues yo atiendo sus inquietudes. Bien. Espero que te haya sido de su agrado la charla. No sé si tengan preguntas, inquietudes. ¿No? Muchas gracias por la invitación. Agradecemos al doctor Oscar Mauricio Barreto por esta importante charla, a ustedes por haber participado y al doctor Jairo Arturo Vargas, gerente de CIB Consulting. Gracias.